Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días, no sé, depende a qué hora estén mirando este video. Estamos con Gladys nuevamente acá tratando de responder las preguntas en esta oportunidad del seminario número 2 del taller para padres Mi Refugio, donde se habló de la resolución de conflictos y cómo por ahí salir adelante de estas situaciones. Conflicto. ¿Qué te genera a vos, Gladys, la palabra conflicto, si querés contar? Y ahí vamos a las preguntas que nos hicieron algunos padres. Y por empezar es algo Ujú. algo que nos tiene muy molestos y es especialmente cuando no estamos de acuerdo. Hay dos personas en la familia que piensan distinto. Ujú. Eh, y, es- y eso es un conflicto. Tal cual. Y todo lo que pueda salir de ahí, quizás esta connotación negativa que se tiene de los conflictos, eh, generalmente puede desembocar, y esperamos que a partir de lo que vamos a hablar y lo que se estuvo hablando ya en el taller, se decante con aspectos positivos, ¿no? Donde la familia salga fortalecida, bueno, a partir de los conflictos haya como eh, una dinámica distinta y un aprendizaje sistémico de familia. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que nos cuenta un caso. Como mamá hace 7 años descubrí que la paciencia es un rasgo muy importante y que se va construyendo. Hablando con el niño se puede solucionar conflictos, pero a veces que eso no resulta. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Gracias. Hay que, según lo que cuenta esta mamá, aparentemente la paciencia, bueno, en este caso dice que la paciencia no es suficiente al momento de resolver los conflictos. Hay que entender, hay que ver qué entiende ella quizás por paciencia. Quizás algunos padres pueden entender paciencia, dejar pasar y que, bueno, paciencia le tengo como respiro hondo y sigo adelante, pero ahí no estoy resolviendo un conflicto, estoy simplemente dejando pasar, que es una cosa muy distinta. Ser paciente justamente involucra una participación, ser paciente al momento de enseñar, es justamente ser paciente con el proceso de aprendizaje, involucra un rol activo del que enseña. Ser paciente es sentarme, parar, después que termina el berrinche, por ejemplo, eh, preguntar, conversar, ayudarlo al chico, al niño en este caso, porque ponga en palabras qué es lo que está sintiendo, por qué, de dónde vino eso, y eso va a ayudar al niño, en este caso, a primero a autogestionarse, a conocerse a sí mismo y para que en una próxima oportunidad sepa cómo actuar. Eh, no sé, Lai, si te gustaría agregar algo más a esto. Con respecto a la disciplina y todo eso, lo vamos a estar viendo más en el seminario 4, en el taller 4, así que en unas semanitas ya van a estar recibiendo algunos datos para profundizar un poquito más. Pero creo que la base al momento de resolver un conflicto, como muy bien apunta acá la mamá, es la comunicación. Y luego la paciencia desde un rol activo para esperar que el niño aprenda a autorregularse por sí mismo. Elena White usa una frase que me gusta mucho que dice que los buenos educadores buscan que los estudiantes no sean meros reflectores de otros, me gusta, sino que sean pensadores, que sean críticos. Me gusta cómo utiliza esta frase como, no, el chico no tiene que repetir lo que dice la mamá o hacer todo lo que dice el papá, sino que él tiene que entender por qué lo está haciendo y a partir de ahí, bueno, ir resolviendo algunas cositas, ¿no? Gladys, ¿querés Creo que, agregar algo más? sí, creo que lo último que dijiste es muy, muy importante, que el niño entienda por qué. Porque generalmente el niño, ¿qué piensa? Mamá es mala, mamá no me deja, mamá no quiere que yo sea feliz, mamá no me compra lo que yo necesito.
no está pensando en el por qué no se puede adquirir eso o aquello, o no lo deja salir, sino es que siente, y ahora me estoy remontando en este momento a un recuerdo bien claro que tengo de mi adolescencia, que yo sentía que mis padres se ponían de acuerdo para hacerme la vida infeliz a mí. Porque mis padres siempre estuvieron de acuerdo, o sea, no pasase así, ellos se ponían de acuerdo y me daban una indicación y eso había que hacer, no había forma de refugiarme en uno o en otro. Y yo yo recuerdo ese sentimiento de que yo creía que ellos me querían hacer la vida imposible a mí. Y pienso que no habría sido una excepción al sentimiento de adolescente cuando un adolescente ve un frente unido, los dos padres de acuerdo, no tiene a dónde recurrir ese adolescente. Tiene que hacer lo que los padres nos dicen o hacer travesuras. Bueno, y ese es un tema que, o sea, hacer cosas escondidas de los padres. Y eso lo vamos a ver en el próximo seminario. En el tema 4. Así que ahí vamos a profundizar un poquito en lo que es disciplina. Es que inevitablemente cuando uno piensa en conflicto familiar, quizás en lo que las primeras situaciones que se remontan son las situaciones de indisciplina que se puedan generar. Y bueno, como mencionábamos recién, acá justamente hay otra mamá que habla del mismo tema y dice, si estamos viendo que la decisión de nuestro hijo es un error, al menos por nuestra experiencia, por lo que sabemos, ¿cómo podríamos plantearle esto que está yendo por el camino para que repiense su decisión y que no se sienta que lo estamos asfixiando? Me gusta cómo lo pregunta porque busca justamente esto de que el niño, de qué manera puedo ayudar al niño a que él entienda cuál es el camino correcto, básicamente, y que él al mismo tiempo no se sienta asfixiado. Creo que la preocupación de la madre va por ese lado, que no se sienta asfixiado. Gladys, ¿qué te gustaría contestarle? Estamos en una época en que se ha dado vuelta los roles un poco, se han dado vuelta los roles y ahora los padres tienen miedos a los hijos, a las reacciones de los hijos. En nuestra época, obviamente hace muchísimos años, nosotros teníamos miedos a los padres. Si ellos nos decían que no o a nosotros desobedecíamos, sabíamos que se venía la consecuencia. Y no se nos ocurría mucho berrinche porque no había forma de solucionar. Ellos daban las órdenes, los papás. Pero ahora la sociedad fue evolucionando al punto de que hay muchas madres y padres que hemos tenido o tenemos miedo a los berrinches de nuestros hijos. Entonces, creemos que nosotros actuamos mal, queremos tener a nuestros hijos como amigos, queremos tenerlos siempre bien, que estén siempre contentos. Y de eso les quiero dar una muy mala noticia, es imposible. Nosotros no estamos para hacerle a nuestros hijos la vida cómoda y feliz y que no tengan ningún problema. Estamos para decirle esto se hace, esto no se hace. Eso está bien, esto está mal. Y la mamá esta que hizo la pregunta no quería asfixiar. No sé qué entiende ella, porque cada uno le da una connotación a una palabra. Pero si se referiría a que no quisiera que el niño esté incómodo, es imposible. Las mamás y los papás tenemos el rol de que nuestros hijos muchas veces estén incómodos, porque ellos tienen que aprender de lo que están viviendo y entonces se tienen que repensar y no todo les sale como ellos quieren. Es aprendizaje puro de la vida. Ahora nosotros como adultos no siempre nos sale como nosotros queremos. Aprender frustración es una de las cosas más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos, que no siempre las cosas salen como yo quiero y que voy a tener que aguantarme la frustración, que es una de las cosas más importantes de aprender en la vida. O sea que la mamá tiene que ser mamá, el papá tiene que ser papá y hay que cumplir con el rol. No tenerle miedo, entre comillas, a nuestros hijos ni a los berrinches de nuestros hijos, y más, sobre todo, entonces aprender a manejar esos momentos de tensión y que no nos afecten, porque si los hijos ven que yo le digo que no, entonces mi hijo hace un berrinche y me ve que eso me afecta terriblemente a mí, lo va a hacer más seguido hasta que yo diga que sí. En cambio, como mamá, como adulto, como papá, yo digo no, y el chico hace el berrinche que quiera, y yo me quedo
sigo, pongo la música, pongo la radio, la tele y sigo cumpliendo con mis cosas. No es tan fácil hacer esto como yo lo estoy mencionando, pero inténtenlo, es lo ideal, inténtenlo y no traten de que sus hijos tengan una vida sin problemas, sino que aprendan de los problemas de la vida. Exactamente, me gustó esa frase, aprender de los problemas. ¿Sabes qué? Algo que rescato positivo de esta consulta es que busca la comunicación. Y creo que es la base para resolver cualquier conflicto. Bueno, ya lo estuvieron viendo en el taller. Es la base, la buena comunicación. Ahora, ¿cómo le hago entender a mi hijo que lo que quiero es por su bien, es por su felicidad, es bueno, para su crecimiento? Creo que, como les decía, una buena comunicación donde se planteen las posturas sin extorsionar, porque por ahí hay, hay terrorismos emocionales, a mi esposo le gusta decir eso, o se los condiciona con esto, con lo otro, sino hablar desde el corazón, explicarle, y si está en riesgo su seguridad o su salud, por supuesto, ser categóricamente con un no, o sea, no avanzar y luego explicar, pero está bueno la iniciativa que tiene la mamá de acercarse y que él entienda a través de preguntas, que él mismo evalúe, quizás el mismo chico evalúe las opciones de consecuencias de acuerdo a sus decisiones, anticipándose quizás, y eso le va a ir ayudando también para decisiones futuras. Jessica, y algo muy importante para llegar a lo que vos estás planteando, que es lo ideal, es que esa comunicación la tenemos que ir cultivando desde niños. Y ahí viene uno de los mayores problemas de los padres. Cuando los niños están en edad de infantes o primarios, preguntan y quieren hablar de cosas muy de niños, que el color verde ¿Por qué? Porque el color verde se me salió la punta, de cosas que para nosotros adultos, que estamos con un montón de problemas, en ese momento es intrascendente, según nuestro punto de vista de adulto. Y bueno, y ahí caemos en la no comunicación en esa etapa, cuando los temas son temas simples, sencillos, cotidianos, y a veces, y después cuando viene la etapa de adolescencia, cuando vienen los temas bien complicados, queremos tener comunicación, pero si no la hemos tenido, si no la hemos cultivado, o sea, la paternidad, la maternidad es tiempo, es tiempo con nuestros hijos y mucha conversación, comunicación, lo que vos estás diciendo. Exactamente. Bueno, avanzamos con otra pregunta que quizás pueda complementar lo que venimos diciendo. Necesito ayuda con mi hija adolescente, está yendo a una psicóloga de la iglesia adventista, pero siento que no avanza. Lo que pasa con los profesionales, especialmente de la salud mental, es importante encontrar a alguien con quien la persona se sienta cómoda y logra avances. Si por ahí usted está viendo que no tiene avances, quizás pueda hablar con su hija y mencionar y decirle, bueno, preguntarle cómo se siente, pero sería bueno cambiar de profesional, no porque sea un mal profesional, sino porque quizás la combinación entre ambas personas no es buena y no da buen resultado. No porque una sea o su hija esté mal o porque el profesional esté mal, sino es por una cuestión de match, como se dice actualmente. Así que no tenga problema en consultar a algún otro profesional de la salud mental, siempre que sea necesario, cualquier familia que lo necesite. Hay incluso profesionales que hacen terapia familiar, entonces si por ahí están teniendo alguna dificultad familiar importante, no tengan dudas en consultar, pedir ayuda, trabajar en grupo, así que bueno, eso básicamente. No sé si querés agregar algo más. No, una cosita nomás, que a veces nosotros como padres echamos la culpa a nuestros hijos de todo lo que pasa, porque ellos son rebeldes, porque ellos no me escuchan, porque ellos, etcétera, etcétera. Pero ojo que a veces tenemos que rever nuestra propia forma de enfrentar la paternidad, cómo usamos las palabras, la comunicación. Si no hay comunicación violenta,
si no hay comunicación impositiva, ver un poquito, revisarnos a nosotros mismos y no echarle la culpa en absoluto a todo a nuestros hijos. Bien, bueno, bueno, al final quiero dar una estrategia que he aprendido a lo largo de los años y bueno, que quizás le pueda ayudar para enfrentar los momentos de conflictos con una buena comunicación. Se complica la resolución de conflictos cuando el padre de familia tiene una forma distinta de resolverlo, comenta una madre, supongo. Y sí, es difícil cuando la postura es distinta. Sin embargo, insistimos nuevamente que la base para que haya armonía en el hogar es una buena comunicación y ponerse de acuerdo. Y Gladys puede darnos algunos consejitos más. Y no, sí, como decís vos, cuando el papá piensa distinto o el papá o la mamá no comparten la fe, porque se complica, porque la mayoría de las cosas que a nosotros no nos gusta que hagan nuestros hijos voy a poner un ejemplo, tomar una cerveza, ir a una fiestita de cumpleaños donde se baile, bueno, y así podría poner tipo de música que escuchan. ¿Por qué nosotros no queremos que hagan esas cosas? Porque nosotros sabemos que son pasos que van dando hacia abajo en su vida espiritual y que todo eso les hace daño a su cuerpo y le hace daño a su mente y a sus decisiones morales. Pero eso lo sabemos de parte de Dios, de parte de nuestra fe, de parte de la palabra de Dios. Entonces, cuando hay un papá o una mamá que no comparte nuestra fe, que el chico se tome una cervecita a los 16 años, lo que sea, lo ve como normal. Que vaya a la fiestita y que haya baile, lo ve como normal. Entonces es muy difícil estar de acuerdo en estas cosas porque lo que nos mueve a nosotros a decir muchos no y es Dios. Es Dios que nos cuida y nosotros queremos cuidar a nuestros hijos con esos consejos protectores. Entonces, si el papá no comparte la fe, ya se complica. No hay forma de que eso sea armónico, a menos que haya un diálogo, como dijo Jessica, muy bueno entre los padres, que puede existir, y que ambos padres, por el bien del hijo, se pongan de acuerdo en algunas cosas. Y algunas cosas la mamá o el papá que tiene la fe, que cree lo que la Biblia dice, no va a poder controlar, porque el otro papá va a autorizar. Pero bueno, ahí las rodillas, mucha rodilla y mucha oración y mucha conversación. Creo que la clave o lo que puede ayudar es comenzar o partir de las cosas que tienen en común, que comparten, que están de acuerdo. O sea, no va a volver a las 3 de la mañana en el caso de un adolescente o no va a rayar las paredes en el caso de un niño, qué sé yo. Se ponen de acuerdo en las cosas que tienen en común y a partir de ahí van construyendo. Bueno, insistimos, todo esto de disciplina lo vamos a ver en el taller 4. Hay algunos que pasa cuando la disciplina es de estilos distintos. Aun cuando los padres son de distintas creencias religiosas, aunque seamos de la misma religión, igual podemos tener estilos distintos de resolver los conflictos, por nuestra educación, por nuestros recursos emocionales, y hay que entender que somos distintos y tener paciencia en función de eso. Nosotros no somos agentes de cambio de nada, ni de nadie. La única persona que puede cambiar es el Espíritu Santo a las personas. Entonces, como decía Lais, orar para poder tener armonía en el hogar, orar para que la persona, nuestros hijos puedan ir por el buen camino, pero bueno, es el Espíritu Santo lo único que convence. Bueno, y una última pregunta dice, ¿sería conveniente no obligar a un niño de 10 o 11 años a dejarle la decisión de asistir a la iglesia o no? O a ciertas actividades de la iglesia, es decir, no obligarlo? ¿Qué opinas, Gladys? Esa edad todavía es una edad que creo que los niños tienen que estar sujetos a los padres en decisiones. Pero claramente los padres sabemos si los chicos van obligados o no, y eso nos da muchísimo dolor. Ahora, siempre hemos dicho que el gran campo y primer campo misionero que tenemos como personas, como
como familia es nuestro propio hogar. O sea, nosotros tenemos que trabajar y velar en primer lugar por nuestro propio hogar. ¿Qué significa eso? En algunos casos, cuando los niños no quieren ir a la iglesia, puede ser porque no haya en la iglesia un grupo de amigos, de niños de su edad, no haya el departamento de intermediarios, no haya juveniles, o no haya maestros que puedan dar lo que el niño necesita, o no haya el departamento, o no haya amigos. Hay iglesias que la verdad que son mayoría adultos. Y entonces los padres ahí tendrían que replantearse si hay algo de eso, en buscar una iglesia cercana donde el niño pueda estar contenido, que haya escuela sabática por edades, que haya club de conquistadores, que haya actividades para su hijo. Recuerden que la primera actividad misionera son nuestros hijos. Entonces, si tenemos que cambiarnos de iglesia para que el niño tenga esa contención, y bueno, nos cambiamos, digo yo, eso es decisión de cada uno. Y si no hay una iglesia cerca, bueno, ahí se complica un poquito, quizás nuevamente comunicación, y quizás como se hablaba hace un rato, algunas cosas sí, otras no, pero bueno, que Dios nos ayude con esto porque también es complicado. Uh-huh. Sí, sí. Lograr que haya como hablábamos antes, un cerco protector desde el culto familiar y hacer agradable ese momento, y bueno, que el momento de ir a la iglesia también sea agradable. Bueno, yo recordaba de chica, me encantaba llegar los sábados a la iglesia. No digo, obviamente no todas las experiencias son iguales, pero creo que está bueno que si desde casa hay una alegría por participar de los momentos lindos de la iglesia, porque se disfruta la relación con Dios, se va a disfrutar, y creo que los chicos lo van a ver de una manera transparente, obviamente, ¿no? No fingida. Bueno, antes del comentario final, quiero contarles una estrategia que me ha servido al momento de hablar cosas difíciles, y de las parte de los conflictos que vamos a tener, que tuvimos, que tenemos y vamos a seguir teniendo, porque es así. No significa que el conflicto en sí sea malo, pero a veces, como decía Gladys, es desagradable porque no se sabe llevar, no se lo sabe enfrentar. Hay una técnica que se usa, que es la técnica sándwich, al momento de comunicar o decir algo que por ahí es difícil, quizás a mi pareja o quizás a mi hijo, que no sé cómo hablar de algún tema, o puede servir para las distintas relaciones que uno puede llegar a tener. ¿Qué es decir? El sándwich consiste en lo siguiente. Primero, mencionar algo positivo, puede ser un elogio, puede ser algo que admiro de la otra persona. Luego, mencionar la situación incómoda que por ahí con el que estoy teniendo problemas, el conflicto en sí. Y luego cerrar nuevamente con algo positivo y algún elogio o algo de admiración. Y terminar con las semillas de sésamo del sándwich, con con una propuesta de solución. Mira, Gladys, yo te admiro un montón porque sé que trabajas un montón y tal, pero me está pasando esto. Yo sé que no lo haces porque sos mala y nada, sino que quizás en esta situación pasó. Me gustaría que, y ahí ya doy una solución, para una próxima oportunidad pase tal y tal cosa. ¿Vos qué opinás? Esto genera un buen ambiente de diálogo, me ha servido, para que no se terminen los gritos, y que finalmente los gritos lo que genera es ponerse a la defensa y a la defensiva, y no se llega a ningún lado, no se resuelve, por así decir, el conflicto. Entonces, al momento de hablar, creo que está bueno. Algunos consejitos más que seguramente, en el material ustedes encontraron, que les va a servir, es no utilizar palabras absolutas como el siempre, vos siempre sos así y tal, o vos nunca estás y tal y tal y tal. No es verdad, porque no es siempre o nunca. Esto también genera una cuestión, genera un autorreflejo de defensa en la otra persona, y va a estar menos dispuesta a llegar a una solución. Obviamente no insultar,
si una persona se mandó una macana, no es que si una persona cometió una tontería, para que quede claro, cometió una tontería, no es que esa persona sea un tonto, sino que cometió una tontería. ¿Sí? Entonces hay que saber diferenciar entre quizás calificar el acto en sí más que calificar a la persona. Una persona, obviamente, las palabras como inútiles, esas, descartarlas, por favor, bueno, los insultos de por sí, pero, pero sí cometió una situación, bueno, un conflicto, esta situación genera un conflicto, pero no que la persona en sí es, porque ya lo ponemos en una situación de identidad y eso es mucho más grave, y en los niños, cuando uno le va diciendo vos sos, vos sos, vos sos, porque se va mandando macana, finalmente se lo va creyendo, y obviamente no queremos eso. Justamente estamos provocando todo lo contrario que lo que queremos hacer, así que, bueno, Gladys. Muy importante lo que acabas de decir, es no poner nombre no poner juzgar a la persona y ponerle un nombre por un hecho, como ya lo dijiste, como descuidado, siempre sos descuidado, siempre, mentira, el chico es a veces descuidado, a veces no, pero nosotros generalizamos, siempre sos descuidado, o siempre te va mal en matemáticas, o siempre esto, siempre lo otro. Y el niño crece, le estamos haciendo las palabras, hieren tanto como un castigo físico, ¿no? Y las palabras quedan acá y van haciendo creer a la persona que es lo que escucha, que le dicen que es. Después puede salir de eso, cuando es grande, hacer un proceso, ir a terapia y sacarse todos los nombres y los epítetos que le han puesto y ser lo que realmente es. Pero no condicionemos a nuestros hijos. Y saben que Jesús mismo lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El juzgamiento es ponerle intención a la otra persona. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos hacen determinadas cosas para hacernos daño a nosotros. Los chicos lo hacen, voy a hacer rabiar a mamá. Los chicos hacen algo porque tienen deseo de hacerlo. No lo hacen para herirnos. Se hieren ellos mismos con sus decisiones malas. Vamos a los adolescentes, los jóvenes. Se hacen mal a sí mismos. Pero no es que deliberadamente piensan en hacernos mal a nosotros. Por eso no juzguemos intenciones en los hechos, sino simplemente los hechos. O siempre me haces esto a mí, pobrecita yo, la víctima, mamá. Y sí, muchas veces somos víctimas, pero disimulemos. No usemos esos términos. Está bien. Y creo que es importante que la buena comunicación, bueno, los chicos van a replicar mucho de la dinámica que tengan los padres. Siempre ves cómo los padres resuelven los conflictos, que es así, peleando, insultándose, va a ser su forma de resolver conflictos también. Entonces, si hasta el momento venimos haciendo de un estilo de esta manera, quizás sea esta una buena oportunidad para sentarnos a hablar. Quizás ahora estés en un momento donde no hay conflicto así aparente, pero y sentarse a hablar, quizás en los momentos de calma, hablar con el esposo o la esposa y decir, mira, cuando haya una situación de conflicto, a mí me gustaría que pase esto, esto y esto. Me gustaría que hables de esta manera, me gustaría que hables de esta otra manera, por nuestro bienestar y también para el bienestar de nuestro hijo, ¿no? Así que bueno, sirve igual para todos los vínculos que podamos tener en nuestro trabajo, en el resto de la familia y demás. Así que son algunos tips. No es fácil, no es natural, porque bueno, a veces nos viene el calor de adentro y los argentinos que somos muy, bueno, sí, muy calentones, por decirlo de alguna manera, bueno, a veces se nos va el tono. Quiero terminar con una frase que dijo una persona que dice, la convivencia y los cambios nos ayudan a transformarnos, Dios hace todo para nuestro bien y el Espíritu Santo es que nos da la sabiduría. Ojalá que Él nos pueda guiar a entender los propósitos y sus propósitos y avanzar sin temor.
Ojalá, vamos a estar orando, no es fácil, no es natural, pero eh, hay que orar, como hablábamos, practicar, anticiparnos, como se mencionó en el taller, anticiparnos a esas situaciones de conflictos y tener una buena comunicación. Resumiendo, un poquito Hay eso. un versículo, Jessica, que quería compartir, Sí, que lo leí hace un ratito preparando otro tema, pero que creo que viene muy bien para los padres de las distintas edades, más cuando son más grandes. Viviendo por fe es el título que tiene 2 Corintios a partir del versículo 7, y dice: pero tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La fe está en un vaso de barro, que somos nosotros, que somos frágiles, que nos podemos lastimar, nos pueden golpear. Y dice que nosotros, el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No sé si ven la diferencia. Yo puedo estar atribulada, preocupada, ocupándome en resolver un problema, pero no angustiada. Porque si tengo fe, no tengo angustia, porque angustia es cuando yo estoy sin solución. Y con Dios nunca estoy sin solución. Dice: en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué hermoso versículo. Derribados, a veces como padres estamos derribados con algunas actitudes de nuestro hijo, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque somos personas de fe. Fe es confiar en que Dios va a hacer su tarea en ese hijo tan querido, o en ese esposo, o en el, bueno, ahora estamos tratando el tema de hijos. Y entonces, y tenemos la fe y la esperanza, otra palabra que conocemos muchísimo, pero que tenemos que aplicarla mucho nosotros. Esperanza. Yo creo que mi hijo va a entender, si no es hoy, mañana lo va a entender, y si se equivoca se puede levantar, y así. Fe y esperanza. buenísimo. Nunca destruidos, nunca abatidos, porque somos hijos de Dios. Hermoso. Bueno, muchas gracias. Me encantó la reflexión que hiciste, Lais. El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, así que a través de cómo mencionas vos, tenemos que prepararnos para disfrutar. Bueno, nos despedimos hasta una próxima entrega. Muchas gracias por escucharnos y esperamos. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Buenos días. Chao, Jessica, y un abrazo para todos. Chao, Gladys.